La Trinidad es una de las enseñanzas más conocidas, pero también una de las más difíciles de entender dentro del cristianismo. Para algunas personas, este concepto es un misterio insondable que parece estar fuera del alcance humano. Para otras, es una verdad central que sostiene todo lo que sabemos sobre la naturaleza de Dios. Sin embargo, también ha sido motivo de dudas y malentendidos, lo que nos lleva a plantear preguntas importantes. ¿Es esta enseñanza algo que cualquier persona puede entender o es solo para estudiosos y teólogos? ¿Por qué, si es tan importante, no se menciona de manera explícita en la Biblia? Y sobre todo, ¿cómo puede este concepto impactar nuestra vida diaria? ¿O es solo una idea abstracta? En este video buscamos responder estas preguntas explorando en detalle 10 aspectos fundamentales sobre la Trinidad, desmontando los mitos más comunes y reflexionando sobre lo que realmente significa para nuestra fe y nuestra vida. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Bienvenido a Sabio Bibliero, porque es necesario ir más allá. Número 1. La Trinidad, ¿un misterio reservado o algo accesible para todos? Una de las ideas equivocadas más extendidas es que la Trinidad es demasiado complicada para que una persona común la entienda. Es cierto que su profundidad puede desafiar nuestra lógica, pero la Biblia presenta esta enseñanza de forma que cualquiera pueda acercarse a ella. Por ejemplo, en Mateo 28:19, Jesús instruye a sus seguidores a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una clara referencia a la interacción entre estas tres personas. En Juan 14:16 al 17, vemos cómo el Espíritu Santo actúa junto al Padre y al Hijo en la vida de los creyentes. Todo esto sugiere que la Trinidad no es un concepto lejano o reservado para eruditos, sino algo que afecta directamente nuestra relación con Dios. Históricamente, la Iglesia también se preocupó por hacer esta enseñanza más comprensible. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, los líderes cristianos se reunieron para aclarar lo que realmente significa la Trinidad, en un esfuerzo porque todos los creyentes pudieran entender mejor esta verdad esencial. Esto nos recuerda que la fe cristiana, desde sus inicios, ha buscado acercar a las personas a Dios y no complicar su comprensión. Número 2. ¿Aparece la Trinidad en la Biblia? Otro mito común es la idea de que la Trinidad no está en la Biblia porque el término Trinidad no aparece como tal en las Escrituras. Pero aunque la palabra no esté, los principios que sostienen esta enseñanza sí lo están. En Juan 1, del 1 al 14, por ejemplo, Jesús es descrito como el Verbo eterno que estaba con Dios desde el principio. En Génesis 1:2, el Espíritu Santo aparece presente en la creación. Y en Mateo 3, del 16 al 17, durante el bautismo de Jesús, vemos al Padre hablando desde el cielo, al Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo como una paloma. Estos ejemplos nos muestran que, aunque la palabra Trinidad fue introducida después, el concepto ya estaba implícito en la narrativa bíblica, formando parte de la comprensión de quién es Dios desde los tiempos más antiguos. Número 3. ¿Es la Trinidad relevante para nuestra vida cotidiana? Mucha gente piensa que la Trinidad es una idea teológica que no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Pero esto no es cierto. La Trinidad no solo explica quién es Dios, sino también cómo se relaciona con nosotros. La relación de amor perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da un ejemplo de comunidad, unidad y colaboración que podemos aplicar a nuestras relaciones humanas. Además, la Trinidad está presente en nuestra vida espiritual. Cuando oramos, lo hacemos al Padre, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Esto no es solo una fórmula, es una forma de acercarnos a Dios de manera completa, reconociendo cada aspecto de su ser. Número 4. ¿Es lógica la idea de la Trinidad? A veces la gente piensa que creer en un Dios que es tres en uno es algo ilógico o contradictorio. Pero más que contradecir nuestra lógica, la Trinidad la trasciende. Es un misterio divino que no podemos entender del todo, pero que tampoco va contra la razón.
Algunas analogías, como el triángulo equilátero, donde las tres partes son iguales pero forman una sola figura, pueden ayudarnos a visualizar cómo algo puede ser tres y uno al mismo tiempo. Aunque estas ilustraciones no son perfectas, nos muestran que hay formas de comprender, al menos en parte, este concepto tan profundo. Número 5. Las analogías, una ayuda con precaución. Muchas veces usamos analogías para tratar de entender la Trinidad, pero estas pueden ser un arma de doble filo. Por ejemplo, decir que la Trinidad es como el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, puede llevar a malentendidos, como pensar que Dios cambia de una forma a otra, algo que no es correcto. Otra comparación común es con el Sol, donde el Padre sería el astro, el Hijo la luz y el Espíritu el calor. Aunque esta idea capta algunos aspectos de la Trinidad, también puede dar la impresión de que hay jerarquías entre ellos, lo cual tampoco es correcto. Por eso las analogías son útiles, pero siempre deben ir acompañadas de explicaciones que eviten confusiones. Número 6. Las tres personas, diferentes pero unidas. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es perfecta, aunque distinta. Cada uno es completamente Dios, pero no son tres dioses diferentes. En Juan 14:26, por ejemplo, vemos cómo el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre del Hijo, mostrando una perfecta colaboración. Este modelo divino de unidad en la diversidad puede inspirarnos a vivir en comunidad, aceptando nuestras diferencias y trabajando juntos en armonía. Número 7. Las herejías históricas y su papel en la definición de la doctrina. A lo largo de la historia han surgido varias ideas erróneas sobre la Trinidad que han llevado a confusiones y divisiones dentro del cristianismo. Estas herejías, aunque problemáticas, jugaron un papel importante al obligar a los líderes de la Iglesia a clarificar lo que realmente enseña la fe cristiana sobre Dios. Por ejemplo, el arrianismo, una herejía que negó la plena divinidad de Jesús, argumentaba que Cristo era una criatura creada por Dios Padre y por tanto inferior a Él. Por otro lado, el modalismo plantea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas distintas, sino simplemente diferentes formas o manifestaciones de un solo Dios. En respuesta a estas ideas equivocadas, la Iglesia primitiva organizó concilios como el de Nicea del 325 después de Cristo y Constantinopla del 381 después de Cristo, donde se reafirmó que las tres personas de la Trinidad son coeternas y de la misma esencia divina. Estos debates y declaraciones no solo defendieron la fe ortodoxa, sino que también ayudaron a fortalecer la comprensión de la Trinidad como una verdad central e inmutable del cristianismo. Número 8. La formación histórica de la doctrina. Contrario a lo que algunos piensan, la doctrina de la Trinidad no fue una idea inventada siglos después de Jesús. Su desarrollo fue un progreso gradual de reflexión sobre lo que las Escrituras revelan acerca de Dios. Tertuliano, un teólogo del siglo III, fue el primero en usar el término Trinidad, en latín Trinitas, para describir la naturaleza de Dios como tres personas en una sola esencia. Este vocabulario ayudó a los cristianos a poner palabras a algo que ya creían, basándose en los textos bíblicos. Los concilios de Nicea y Constantinopla, mencionados anteriormente, no crearon la doctrina, sino que aclararon cómo debía entenderse. Estos eventos históricos muestran cómo los cristianos han trabajado durante los siglos para comprender mejor el misterio de Dios, basándose en la Biblia y guiados por el Espíritu Santo. Número 9. Implicaciones prácticas de la Trinidad. La Trinidad no es solo una enseñanza teológica, tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria. En primer lugar, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un modelo perfecto de amor, unidad y colaboración. Esta relación divina puede inspirarnos a vivir en comunidad, respetando y valorando nuestras diferencias mientras trabajamos juntos por un propósito común. Además, la Trinidad también define cómo llevamos a cabo nuestra misión como cristianos. En Mateo 28:19, Jesús envía a sus discípulos a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es solo una fórmula ritual, sino una declaración de que toda la vida cristiana está marcada por la naturaleza trinitaria de Dios. Cuando servimos a los demás,
compartimos el Evangelio o trabajamos en comunidad, estamos reflejando esa dinámica de amor y cooperación que existe dentro de la Trinidad. Esto nos recuerda que nuestra fe no es solo personal, sino también colectiva. Número 10. La Trinidad y la experiencia espiritual. Finalmente, la Trinidad no es solo un concepto que se discute en los libros de teología, también es una realidad que transforma nuestra espiritualidad. Muchos místicos cristianos han descrito su relación con Dios en términos trinitarios, experimentando al Padre como el origen del amor, al Hijo como el Salvador que nos acerca a Él y al Espíritu Santo como el guía que nos fortalece y consuela. Esta dinámica trinitaria no es una abstracción, sino algo que se vive. Por ejemplo, cuando los cristianos oran, lo hacen al Padre, confiando en que Él los escucha. Lo hacen en el nombre del Hijo, quien es el mediador, y son guiados por el Espíritu Santo, quien les ayuda a expresar sus necesidades y alabanzas. La Trinidad entonces nos invita a participar en una relación profunda con Dios. No es solo un tema para reflexionar, sino una verdad que transforma cómo vivimos nuestra fe, cómo amamos a los demás y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. En este recorrido por los mitos, las preguntas y las implicaciones de la doctrina de la Trinidad, hemos visto que, aunque es un misterio que desafía nuestra comprensión, no es inalcanzable ni irrelevante. La Trinidad está profundamente conectada con nuestra fe diaria, nuestras relaciones y nuestra manera de entender a Dios. Las preguntas que planteamos al principio siguen abiertas, no porque no tengan respuesta, sino porque nos invitan a explorar continuamente el misterio de quién es Dios. Más que un tema de debate teológico, la Trinidad es una invitación a entrar en comunión eterna de amor y de unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al reflexionar sobre esta doctrina, podemos preguntarnos cómo nos llama la Trinidad a vivir de manera diferente. ¿Cómo podemos reflexionar este amor divino en nuestras vidas y relaciones? Esas son preguntas que cada creyente puede explorar en su propia jornada de fe, sabiendo que la Trinidad no es solo un concepto, sino una realidad viva que nos transforma desde lo más profundo. Si te gustó, comenta si estás de acuerdo y comparte a otros este video, porque ya hemos llegado hasta el fin. Recuerda suscribirte a Sabio Bibliero y darle like.